Buenos días a todos y a todas. Soy Alex García. Estamos de nuevo aquí en Spexit ya. Y esta vez tenemos con nosotros a Juan Carlos Barba. Juan Carlos Barba que conocí porque fue entrevistado por Carlos García Hernández en el canal Salida del Euro. Juan Carlos Barba es, como yo, miembro de Red MMT. Aparte de ello, es de formación, es licenciado en farmacéutica y es técnico científico. Ha publicado en diversas revistas de genética, revistas científicas. También ha publicado una vez un artículo en el Cambridge Journal of Economics. Ha escrito una columna quincenal en el diario El Confidencial sobre economía. Por lo tanto, es una persona que maneja sobre distintos terrenos de las ciencias, ¿no? Esa columna en el Confidencial la dejó por falta de tiempo y ahora pues es conocido sobre todo por los podcasts que él organiza en iVoox. Lleva 11 años con el de Economía Directa, 10 años con Radioactividad, que versa sobre energía, y 8 años con Debate Directo, que versa principalmente sobre política, ¿no? ¿Algo que añadir, Juan Carlos? No, está todo muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa, Alex. Yo también de nada, un placer tenerte aquí. Bueno, pues no sé si va a durar tanto como una entrevista con Carlos, puede ser que sí, puede ser que no, ya veremos. No tengo muchas preguntas porque es que tampoco te conozco tanto, porque es que a Carlos García antes de entrevistarle había leído muchos artículos suyos, ¿no? Pero vamos a hablar de soberanía. Entonces se va a estructurar en 3 cuestiones. 2 están ligadas, que es la Unión Europea y el euro. La tercera, que considero importante, es la OTAN. Luego, todo lo que quieras añadir sobre la política española, pues nos interesa tu punto de vista. Y un cuarto eje sería el calentamiento global, porque, es una cuestión que me interesa porque yo he estado en medios que se podrían calificar de negacionistas, porque yo era de la creencia antes de que las leyes de las ciencias políticas se aplican a las ciencias exactas, y con el tema de la pandemia me di cuenta de que no es así. Bueno, profundizaremos después. Entonces, Juan Carlos, primero, expláyate como quieras. ¿Cuál es tu valoración de la pertenencia de España a la Unión Europea y al euro? Vamos a ver, la Unión Europea, para mí, el principal problema que tiene es que se trata de una estructura supranacional que está regida por unas normativas o por unos principios que claramente se oponen a una ideología política progresista. Yo, como te he dicho antes, soy ecosocialista, por lo tanto, para mí una superestructura como es la Unión Europea, que en su ADN lleva el neoliberalismo, pues difícilmente puede adaptarse a unas ideas de progreso como las que proponemos gente como yo. Ese es el principal problema que le veo. Por supuesto, para quien acepte como principio rector de la vida social, de la vida política, de la vida económica, el neoliberalismo, pues estará muy contento en la Unión Europea, pero desde luego en los que no lo aceptamos estamos bastante descontentos. Esto se vio claramente durante el Brexit, que fue motivado, como todos sabemos, sobre todo por una campaña xenófoba, por una campaña ultranacionalista, pero sin embargo había también una fracción de la izquierda, que eran los Lexiters, que lo que decían es que dentro de la Unión Europea no se podían aplicar políticas de izquierdas, políticas reales de izquierdas. Pues yo me encuadro un poco dentro de ese mismo ámbito, del ámbito de los, yo diría, en este caso los Spexiters, ¿no? Que somos los que queremos que España no pertenezca a la Unión Europea y mucho menos al euro. Luego ya comentaremos por qué.
porque pensamos que las políticas de izquierdas, las políticas progresistas, no son posibles más que en una medida muy reducida dentro de la Unión Europea. No sé si quieres que comente algo también sobre la pertenencia al euro, pero vamos. Primero me gustaría subrayar una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que es el Brexit. Vamos a ver. Sí, es verdad que el grueso de los que lideraban la campaña por el Brexit, pues era eso, el UKIP y una fracción de los Tories. Es verdad que sí que sí, es que es la realidad. Sí que usaron argumentos xenófobos, ¿no? Para fomentar la adhesión al Brexit. Bueno, de hecho, mi madre vive en Inglaterra, entonces lo sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo lo de la crisis de los migrantes sirios, publicaron un cartel enorme que ponía la Unión Europea nos ha fallado, tal. Pero es que luego es cierto que, hombre, los partidos comunistas apoyaron el Brexit, que había una parte de los laboristas que también apoyan el Brexit. Exactamente. George Galloway apoyó el Brexit. Entonces, claro, hay mucha gente que no apoyó el Brexit porque me parece que son miopes, ¿no? No saben ver, es decir, son cortoplacistas, no ven en el largo plazo que si eso perjudica a la Unión Europea, es bueno para nosotros. Y ¿quieres añadir algo? Bueno, desde luego a mí me decepciona mucho cómo dentro de lo que es la izquierda parlamentaria española prácticamente todos hagan un bloque compacto a favor de la Unión Europea. El que no sean capaces de ver algo tan obvio como esto, lo que demuestra sobre todo es un miedo cerval a la derecha. Ellos lo que piensan, el razonamiento que se hace sobre esta parte de la izquierda parlamentaria española, es que si nosotros estuviéramos fuera de la Unión Europea, la derecha más montaraz que tenemos en España, que desde luego existe, eso no lo puede negar nadie, pues cogería mucha más fuerza y serían capaces de hacer políticas mucho más reaccionarias de las que ya hacen cuando estamos al estar dentro de la Unión Europea y cuando ellos cogen el poder. Es decir, que para ellos la Unión Europea es un cortafuegos para la derecha. En fin, esto es un argumento que no se puede descartar a primera vista, porque desde luego hay que valorarlo, pero que desde mi punto de vista no debería obviar los problemas tan grandes que para nosotros supone, para la gente de izquierda, supone el estar dentro de la Unión Europea. Especialmente destacaría los problemas que supone el estar dentro del euro. O sea, el euro que para nosotros de facto supone estar anclados a una moneda muy fuerte, que es una economía muy fuerte, que es la economía alemana, una economía mercantilista, una economía orientada a la exportación, una economía que lo que hace es deprimir el nivel de vida de sus trabajadores para favorecer a sus empresas, para favorecer a las empresas exportadoras y que por lo tanto lo que hace es tener una moneda, a pesar de todo lo que se diga ahora de la debilidad del euro, es una moneda sobrevalorada para los intereses de España. O sea, nosotros ahora mismo la economía española está sometida a grandes tensiones, especialmente en lo que es su sector exportador, los sectores productivos, debido a que operamos con un tipo de cambio que está sobrevalorado respecto a lo que tendríamos si no estuviéramos dentro de la eurozona. No hay más que ver la evolución que han tenido los países que han estado fuera de la eurozona, como pueden ser Polonia, como puede ser Rumanía, como puede ser Bulgaria, y compararlo con la evolución que hemos tenido, por ejemplo, Italia, Portugal, Grecia, que somos países que, en el caso sobre todo de Italia y de España, partíamos de un punto más alto y, sin embargo, la evolución ha sido muy dispar. O sea, España, Italia, Portugal, Grecia han evolucionado muy mal dentro de la eurozona. Ahora mismo la producción industrial española, cualquiera lo puede ver si accede al índice de producción industrial del Instituto Nacional de Estadística, está a niveles de 1995. Es decir, no solo antes de entrar en la zona euro, sino cuando estaba al nivel que teníamos después de la última devaluación que tuvimos en 1995.
Eso lo que nos demuestra es que ha sido completamente incapaz la economía española de desarrollar un ápice su sector industrial desde entonces. Esto, desde luego, si comparamos con los datos de estos países que han permanecido fuera de la eurozona, la situación es como radicalmente diferente. La evolución a raíz de la crisis de 2008, porque este declive industrial sobre todo ha sido después del colapso de la economía española, ese colapso que hubo por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por el estallido de la burbuja crediticia que tuvimos a partir de 2008, la evolución ha sido desastrosa del sector industrial en España. Sí que es cierto que ha habido grandes esfuerzos para mejorar las exportaciones y de hecho se ha conseguido en buena medida, pero también ha sido a costa de unos sacrificios muy grandes por parte de la población, una depresión de los salarios, el nivel de vida de los trabajadores españoles es ahora menor del que era antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, que recordemos que esto fue hace ya 14 años. En fin, estamos, como te digo, para nosotros el perjuicio de pertenecer a la Unión Europea y la eurozona para mí es claro. Ahora, que como decía también antes, todo esto sería siempre y cuando, si España no estuviera en la Unión Europea y estuviera también fuera de la eurozona, siempre y cuando fuéramos capaces de tener un país basado en unos principios republicanos claros y con una constitución que realmente actuara de cortafuegos y un desmantelamiento de todas las estructuras políticas, ese estado profundo que hemos heredado del franquismo y que continúa vigente a día de hoy. Sí. Vale, entonces, claro, tu crítica al euro sí, es parecida a la crítica que yo hice en el primer vídeo que hicimos sobre el euro, que se llama Los problemas del euro, crítica desde la economía convencional. A ver, yo ya lo expliqué, pero me interesaría que lo explicaras con tu forma. Tú básicamente lo que dices es que el euro merma nuestra capacidad exportadora y entonces, si no me equivoco, nos obliga a una devaluación interna, ¿no? ¿Eso es lo que estás diciendo? Exactamente. Y la Unión Europea en los primeros años permitió un endeudamiento brutal de la economía española. Recordemos que la posición neta de inversión internacional, que es el equivalente a la deuda externa neta del conjunto del Estado español, nosotros estábamos en una posición negativa, que era en el entorno de los 100.000, ciento y pico mil millones antes de la entrada en el euro, y cuando acabó toda esta historia, que ya la Unión Europea nos obligó a ese ajuste brutal, a esa devaluación interna que sufrimos, especialmente a partir de mayo de 2010 y todavía con otra vuelta de tuerca más a partir de 2012, pues lo que se ha visto, cuando llegamos a ese límite, nosotros habíamos alcanzado ya 1 billón de euros de deuda externa neta. Eso es lo que permitió ese espejismo de mejora de nivel de vida en la primera década del siglo XXI. Cuando todo esto terminó, pues se desmanteló toda esa economía que había surgido al abrigo de ese endeudamiento exterior y quedó lo que estaba pasando de verdad. Es un país que realmente estaba sufriendo lo que se llama el mal holandés. Es decir, cuando un país se encuentra con un tipo de cambio excesivo, con un tipo de cambio que eso les pasa, por ejemplo, a las economías muy exportadoras. Todo esto viene de cuando Holanda era un país exportador de gas, unas reservas de gas de las cuales ya ni se tiene casi recuerdo, pero esto le ocurrió un día a la economía holandesa. Pues ellos tenían, debido a esto, un tipo de cambio, el florín holandés, muy sobrevalorado, y eso hacía que las industrias exportadoras holandesas no pudieran competir con el exterior. Y eso deprimió mucho a la industria holandesa. Ese problema se vieron, por ejemplo, enfrentados también a él durante el año 2010-2011 los suizos, y ellos lo solucionaron con unas medidas de compra masiva de divisas, utilizando francos suizos para comprar divisas extranjeras, para mantener el tipo de cambio
del franco suizo, pues aproximadamente en aquel momento, si no recuerdo mal, estaba en el entorno de 1,10 por euro, 1,05 por euro, una cosa así. Porque la fuga que estaban teniendo hacia el florín holandés, perdón, hacia el franco suizo en una circunstancia de incertidumbre tan grande como la que había entonces, pues estaba poniendo en aprietos a la industria exportadora suiza, que bueno, aquí hay, normalmente si tú preguntas a mucha gente de qué viven los suizos, dirán, no, viven del sector financiero, del sector bancario, vale, sí, viven de eso, pero fundamentalmente viven de la industria que tienen una industria de alto valor añadido y es de lo que viven. Sí, sí, sí. Sí, no, eso de que los suizos viven de la banca y solamente la banca es mentira, o sea, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eso es una leyenda urbana. Que sí que les aporta, lógicamente tiene un sector financiero muy fuerte, pero que no es el grueso de lo que viven los suizos. Entonces, a mí me gustaría que quedara una cosa muy clara, que es primero, de economía, ¿no? Pero que es una cosa que es contraintuitiva, porque la ciencia muchas veces es contraintuitiva. Y quiero dejarlo bien claro, a ver si puedes comentar un poco. Tener una moneda fuerte no significa automáticamente prosperidad. ¿Me equivoco? No, claro que no. O sea, tú puedes tener una moneda muy débil, lógicamente que con tasas de inflación muy altas, que eso provoque graves problemas simplemente para la propia gestión micro de la economía. Si tú tienes tasas de inflación altísimas, por ejemplo, por encima del 30, 40, 50%, eso ya hace que el cálculo que tú puedes hacer de tus costes, a nivel micro me refiero, la planificación, pues sea difícil. Eso ya empieza problemas en la economía, pero mientras haya, que eso es un problema que tienen muchas veces las monedas, los países con monedas débiles, sobre todo cuando intentan mantener pues altos, pues un tipo de cambio estable con el exterior. Eso, lógicamente, eso le pasó, por ejemplo, le ha pasado sistemáticamente a Argentina. Cada vez que ha intentado mantener el tipo de cambio con el dólar, pues ha tenido gravísimos problemas que al final han desembocado en que tengan que romper esa paridad con el dólar y se vean metidos en una espiral inflacionaria. Y, en fin, y en cierto modo, la peseta en algún momento se vio en riesgo de caer en una espiral así, especialmente a lo largo de los años 79-80, se vio en riesgo de tener ese problema, pero ese problema lo cortaron de raíz durante los años 81, 82 y finalmente pues no... esa moneda débil que teníamos nosotros, que era la peseta, que tampoco era tan débil, comparándola con la de otros países, era débil comparándola, pues por ejemplo, con el marco alemán o con el dólar estadounidense o con el franco suizo, pero tampoco era una moneda que no tuviera ninguna una moneda débil, como se puede decir, como pueden ser las monedas de muchos países con economías extraordinariamente débiles, con sectores productivos muy débiles. Pero como la pregunta que tú me haces, si se intenta mantener una moneda artificialmente fuerte, como es nuestro caso, anclándola dentro de lo que es al marco alemán, dentro del euro, el euro realmente solo es una reedición para mí eso es un invento de los alemanes, de la oligarquía empresarial alemana, de las empresas exportadoras alemanas. Eso es un invento de ellos para conseguir de esa manera mantener el tipo de cambio del euro controlado y favorecer las exportaciones alemanas. Para mí no es otra cosa. Eso unido a un programa de depresión de los niveles de vida de los trabajadores alemanes, pues si tú intentas eso desde una economía estructuralmente más débil como la española, lo que consigues es justo el efecto contrario. Es que el sistema productivo pues tenga muchísimas dificultades para competir con el exterior, que las importaciones sean más fáciles, o sea, que sea mucho más sencillo comprar productos importados que producirlos dentro. Ese es el principal problema que ha tenido la economía española y todavía más grave se ve en el caso de la economía italiana, en el caso de la economía griega y la economía portuguesa tiene una evolución más o menos igual de mala que la española.
desde que entramos, desde que nos anclamos al marco alemán allá por el año 95, que es que llevamos ya 17 años desde entonces. Bien. Yo quisiera añadir, aunque bueno, no quiero opinar mucho porque yo soy el entrevistador aquí, pero No, al revés. Añadir a Francia, también se perjudica por el euro. Sí. Quiero decir, el programa común de las izquierdas que se haya pactado en el 72 y que se quiso implantar en el 81 cuando ganó Mitterrand las presidenciales, se tuvo que abortar porque el franco-francés se ancló al marco alemán, ¿no? Y Francia también es un país que ha perdido mucha industria, en parte gracias al euro. O sea, lo digo porque hay mucha gente que cree en eso del eje franco-alemán y lo del eje franco-alemán, bueno, tiene su parte de verdad, pero también tiene su parte de mito, ¿no? ¿Quieres añadir algo sobre eso? Bueno, que efectivamente que Francia tampoco creo que sea un país beneficiado. Sí que políticamente es más fuerte que los países del sur de Europa, como los cuatro mediterráneos que hemos comentado, y eso le ha permitido el que no se vea sometido a presiones tan fuertes por parte de la Unión Europea para estabilizar, porque si te das cuenta, estos 4 países, Italia, Portugal, Grecia y España, tenían déficits por cuenta corriente muy abultados antes de la crisis de 2008 y la Unión Europea, de hecho, su objetivo, un objetivo no declarado, pero que ha sido su objetivo, es que estos países pues entren en superávit por cuenta corriente, si no permanente, pues sí desde luego en su conjunto, si tú lo valoras en el conjunto del año o cogiendo varios años, estamos todos estos 4 países estamos en superávit por cuenta corriente, algo que lo que te está demostrando básicamente es que países, especialmente España, pero no solo España, también Grecia, Italia también tiene tasas de paro altas, Portugal algo menos, pero somos países que estamos muy por debajo de nuestro potencial de producción. Y esto es porque realmente nos están impidiendo aplicar las políticas que serían necesarias para nosotros, unas políticas que desde el sector público deberían fomentar la actividad productiva y deberían fomentar la demanda. Y todo eso se nos está impidiendo desde la Unión Europea, es decir, estamos manteniendo unas altas tasas de paro que básicamente están sirviendo para que la economía española, en el caso me voy a centrar en la economía española, sirva de cortafuegos a la economía alemana para que el tipo de cambio no se sobrevalore y está sirviendo y está provocando pobreza en amplias capas de la población española. La Unión Europea, por ejemplo, no tiene ningún interés en que las altas tasas de desigualdad española, que son básicamente la principal causa de ellas, son las altas tasas de desempleo que tenemos, ya estructurales desde hace varias décadas, no tiene ningún interés en que se reduzcan, eso le da igual. Lo único que les interesa es que mantengamos el déficit público controlado, que el déficit exterior esté controlado y que la deuda pública esté controlada. No les interesa otra cosa. Lo demás ya pueden machacar estos gobiernos reaccionarios que tenemos y pueden machacar a la población española que les da igual. Y luego tenemos los gobiernos reaccionarios, me estoy refiriendo por supuesto a los de la derecha, y luego estos gobiernos que supuestamente son progresistas como el que tenemos ahora, pues están tan asustados y tan metidos en ese discurso de que no se puede poner en duda ese paradigma de la pertenencia a la Unión Europea, de la pertenencia al euro, que no se atreven a enfrentarse en nada a la Unión Europea. Y entonces son muchos aspectos pues todavía peores que los gobiernos de la derecha. ¿Por qué? Porque están siendo traidores a los intereses de sus votantes, que son los votantes de izquierdas. Cierto que hacen políticas más progresistas dentro de esa pequeña diferencia que hay entre la derecha y la izquierda, pero claro, la diferencia es tan pequeña respecto a lo que se podría hacer que realmente lo único que demuestra es que están completamente dominados por ese miedo al enfrentamiento con esos poderes internacionales y también los poderes de nuestra propia oligarquía patria.
que no nos podemos olvidar de ellos. Sí. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. A ver, desde el punto de vista económico, o sea, del sufrimiento, ¿no?, de las clases más desfavorecidas del país, pues creo que evidentemente es menos malo tal vez que gobierne este gobierno, bueno, que un gobierno abiertamente neoliberal. No obstante, este gobierno, que se vende como el más progresista de la galaxia, pues el gobierno ¿cómo decirlo?, de la no reforma laboral de Yolanda Díaz. Yo la llamo la no reforma, y la ley Escrivá, que de eso no habla, La ley excepto... Mordaza sigue ahí. ¿Sí? ¿Qué? No, la ley Mordaza sigue ahí después de 3 años de gobierno, ¿no? O sea que Sí. eso es, vamos, algo terrible que siga esa ley ahí, una ley que de facto está impidiendo la libertad de expresión para buena parte de la población. O sea, no afrontan el problema de los medios de comunicación, que es terrible, el lavado de cerebro a que se somete a la población desde los medios de comunicación, dominados por los mismos intereses empresariales que están metidos en ese saqueo de las arcas públicas en que ha convertido la derecha económica y política española al Estado español, que realmente es buena parte del presupuesto, finalmente tiene como destino los bolsillos de esta élite económico-empresarial. Mediante leyes hechas ad hoc para favorecer esos intereses empresariales, mediante concursos públicos que muchas veces están amañados, en fin, y una corrupción galopante y generalizada en las altas esferas, por supuesto. Ya la vimos durante el urbanismo desaforado que en los 15 años que fueron desde el año 93 hasta el año 2008, pero luego ha seguido en muchos otros ámbitos, como lo podemos ver en la educación, como lo podemos ver en la sanidad. Realmente el saqueo al que se somete al sector público español por parte de estas élites es impresionante y la izquierda no se atreve a enfrentarse a ello. No se atreve. Habría que preguntarles por qué. No puede tener sus hipótesis, pero desde luego yo lo que veo es que hay sobre todo mucho miedo. Hay una cosa o sea, quisiera volver hacia atrás un poquito, porque has dicho una cosa que es muy justa, que yo la descubrí hace poco, y que a ver si puedes comentar un poquito. Es que, mira, en sus estatutos, bueno, estatutos no, en los tratados europeos, el Banco Central Europeo, su única misión es que la inflación no supere el 2%. Aunque luego, a la hora de verdad, tiene otra misión, que es salvar el euro a través de la expansión cuantitativa, porque si no el euro probablemente explotaría y tal. En cambio, mira, fíjate que no soy tan antiamericano como algunos quisieran creer. Es que la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo menos en sus estatutos, otra cosa es que lo consiga, pero pone creación de empleo. No sé si tú quieres decir algo. Bueno, eso demuestra también el ADN neoliberal que tiene la Unión Europea, el que para ellos el tema del empleo ni siquiera lo tengan en cuenta a la hora de utilizar la política monetaria. O sea, que es que les da igual, les da exactamente igual que haya un desempleo alto. Lo único que quieren es proteger los intereses de quienes tienen activos financieros para que no se devalúen, de quienes tienen... y luego también los intereses de la clase empresarial alemana, que le interesa tener unos precios bajos, o sea, el tener tasas de inflación baja. Es que ellos no piensan ni por un momento en porque recordemos que desde luego yo soy partidario totalmente de la acción sindical, de que haya sindicatos fuertes para que presionen en el sentido de conseguir un mejor reparto de la riqueza, pero recordemos que el principal factor que causa desigualdad, el principal factor que causa desigualdad y que causa pobreza es el desempleo. Porque el desempleo lo que provoca es que esos ejércitos de reserva marxista pues aumenten y que la capacidad de negociación de los trabajadores disminuya. Eso es inevitable. Y eso, desde luego, la clase empresarial española lo tiene clarísimo. Y por eso es por lo que tenemos tasas de desempleo estructurales tan altas.
Y lo que yo me preguntaría es por qué la izquierda, cuando ha gobernado durante tantos años, no ha puesto las bases para reducir el desempleo a tasas mínimas, porque eso es una cosa que es perfectamente factible. ¿Por qué no lo han hecho? Habría que preguntarse. Porque implicaría salir de la Unión Europea, pero claro, es que el europeísmo está tan anclado en España que... ¿no? Y enfrentarse también a los poderes profundos en España. Claro. Sí. No, pues fíjate, Es complicado, ¿eh? Eso es una pregunta importante, eso es una cuestión importante porque según vas hablando, yo me estoy anotando en un carnet preguntas. Fíjate, y las preguntas no es que decir, yo no tengo una posición fijada, yo te las hago con toda la ingenuidad del mundo, ¿no? Tú dices que no solamente necesario el Spexit, sino que hace falta limpiar el Estado, o sea, las instituciones de los poderes fácticos del Estado profundo. Entonces, yo te pregunto, teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre el euro, si España saliese de la Unión Europea con un gobierno del PP o del PSOE, o de PSOE Podemos, o de PP Ciudadanos, bueno, Ciudadanos ya no, pero bueno, pongámonos, hagamos política ficción. ¿Tú crees que la situación mejoraría en España para los trabajadores? Esa, desde luego, es una pregunta muy buena, pero creo que sí, que probablemente mejoraría, ¿eh? A Yo pesar también. de todo. A pesar de todo, porque a pesar de que esos partidos políticos, especialmente el PP, por supuesto, Vox, no digamos, pero también el PSOE, ¿eh? El PSOE también es un partido muy del sistema, a pesar de que, y Podemos no lo es, pero Podemos es un partido que tiene mucho miedo a enfrentarse, a aplicar políticas realmente de izquierdas. O sea, tiene mucho miedo y desde luego no hace propuestas más radicales porque creen que no van a ser, lo primero, por dos temas que yo sepa, por lo que a mí me consta. Primero, porque tienen miedo de enfrentarse a la propia opinión pública, porque tenemos a una buena parte de la población que cualquier cosa que suene a política un poco, que se salga un poco de lo que es el socioliberalismo, ya que entre en la socialdemocracia, ya le parece que estamos hablando del radicalismo más absoluto, se creen que de ahí a empezar a quemar iglesias y matar curas y propietarios, pues va un paso, ¿no? Pero lo cual, por supuesto, es una estupidez, pero hay buena parte de la población que lo cree así, que esto forma parte del lavado de cerebro de los medios de comunicación. Y eso por una parte, y por otra porque tienen miedo de lo que les podría pasar si se enfrentan a estos fundamentos del Estado formado durante la transición, del Estado que nació en 1978. O sea, tenemos ahí el lawfare, que es el cómo se utiliza a la justicia por parte de estos poderes fácticos para atacar a cualquiera que intente realizar políticas de izquierdas y, si es necesario, que acabe con sus huesos en la cárcel, ¿eh? Esto ya lo vimos, lo hemos visto sistemáticamente, cómo Podemos en su primera fase, que hacía propuestas un poco más de izquierdas, y que empezó a asustar a la élite económica española, pues ya salió el caso Monedero, salió el caso de Íñigo Errejón y hubieran salido muchos más casos si inmediatamente no hubieran reculado y se hubieran moderado en sus propuestas. Vale, eso también nos lleva a otra pregunta que te quería hacer sobre una cuestión que en el coloquio con Pedro García Bilbao la mencionamos, que yo ahí expresaba una pequeña discrepancia. Pero es que tú me dices cómo han atacado a Podemos. Pero claro, yo lo que objetaría es que han sido los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la puedo plantear? O sea, evidentemente a mí la Constitución española no me gusta por muchas cosas. Yo soy republicano, porque aparte yo nací en una república, pero, ¿qué decir? Vamos a ver, ¿cómo se construye ese estado profundo del que hablas? ¿Cómo se manifiesta?
cómo actúa y si existe, cómo nos podemos deshacer de él. O sea, es un poco largo la pregunta, pero... Bueno, eso sí que son buenas preguntas. O sea, ¿cómo nace? Yo creo que es la pregunta más fácil de responder. O sea, ¿cómo nace si nos remontamos a los orígenes del Estado profundo, el Estado profundo es heredero pues del antiguo Estado, del antiguo régimen, del ancien régime, como decís en Francia, ¿no? Ese es entonces, el antiguo régimen, que era un régimen basado en la desigualdad de los seres humanos, en que había unos seres humanos que tenían más privilegios que otros, por nacimiento. Esto, lógicamente, fue cambiando a partir de la Ilustración. La Revolución Francesa fue el principal revulsivo de todo esto, por lo menos en Europa, y a partir de ahí tenemos las diversas revoluciones fracasadas españolas. Tenemos el intento de 1812, el intento del trienio liberal, 1820-1823, que acabó con el ajusticiamiento, con el envío por parte de una Europa entonces absolutista de un ejército para acabar con el Estado liberal español, que acabó con la ejecución del coronel Riego. Luego tuvimos la Primera República como siguiente intento, la efímera Primera República, y finalmente tuvimos la Segunda República, que fue el intento más serio de todos ellos por acabar con toda esa herencia del antiguo régimen. Durante todo ese periodo, el Estado, ese antiguo régimen fue mutando para adaptarse a unas instituciones en apariencia más igualitarias, pero que ellos iban dominando. Ahí tenemos la primera restauración con el caciquismo, con esa alternancia de los partidos políticos aparentemente democráticos, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Teníamos sus dos líderes fundamentales, que eran Cánovas y Sagasta, que digamos que ejemplifican esto. Y la Segunda República fue un intento de acabar con esto, de acabar con ese control del Estado por parte de esos poderes políticos, de esos poderes económicos y de esos partidos políticos que en realidad estaban creados para servir a esos intereses de poder, a esos intereses económicos, a esa digamos, casta, utilizando la palabra que usaba Podemos en sus inicios, a esa casta de la población, que ellos se creían superiores a los demás y que podían controlar a la población y hacer que perdurasen sus privilegios por dominando los resortes del Estado. La Segunda República, como todos sabemos, fracasó por la rebelión de estas élites económico-políticas. El hecho de que fuera una rebelión militar es lo de menos, el hecho de que tomara la forma de una dictadura sanguinaria y atroz durante casi 40 años, pues es lo de menos, porque fue una vuelta a las formas del antiguo régimen. ¿Qué nos encontramos en 1975? Pues nos encontramos un Estado terriblemente corrupto, que era el Estado franquista, que estaba controlado por unos cuantos miles de familias, ni más ni menos, y que se dedicaban sistemáticamente a vivir de los privilegios que ese Estado, tanto en forma de leyes como en forma directa de asignación de recursos públicos para sus intereses empresariales, hacía que esas élites, esa parte tan pequeña de la población, viviera de una forma desmesuradamente privilegiada respecto a los demás y, por supuesto, no merecida. Pero la transición fue simplemente, el ejemplo máximo es la ley de amnistía, que fue una ley de amnistía. Decían que para los presos que había en las cárceles franquistas, pero en realidad era una ley de amnistía diseñada para que no se juzgara a los criminales franquistas. Y así seguimos. Pues eso fue simplemente que todas esas estructuras pervivieran y el Estado siguiera manejado por esas mismas élites. Ahora mismo, pues obviamente no tenemos un Estado dominado por la fuerza bruta, tenemos un Estado que está dominado pues, por la persuasión, por una parte, que es a través de los medios de comunicación, de
de los medios culturales. Tenemos lo que es la guerra cultural, la ha ganado claramente la derecha ahora mismo, por mucho que la derecha no haga más que quejarse por todos lados de que si el marxismo cultural, que si patatín, patatán, eso son tonterías que se creerá quien se las quiera creer, pero obviamente no es más que propaganda de unos medios dominados por la derecha. Y a través de una población anestesiada por estos medios de comunicación, ellos lo que ejercen es ese poder a través de los partidos del régimen, básicamente el Partido Popular, Vox ahora, pero también en buena medida a través del Partido Socialista, un partido que no se atreve a aplicar ninguna reforma que perjudique realmente a los intereses de estas élites. Ahora, ¿cómo se desmantela eso? Ahí ya, desde luego, se lo dejo a otro que sepa más que yo, porque es una pregunta muy difícil. Sí, es una pregunta difícil, sí, porque además han procurado, porque eso lo he estudiado en una posición, han procurado que sea particularmente complicado reformar la Constitución. Sí, está blindada por todos lados. Tienes cortafuegos por todos lados. El Senado, el primero de ellos. O sea, ¿cómo consigues una mayoría para reformar la Constitución? Es prácticamente imposible. Aquí Paco Barreiros ha hecho una pregunta, mira, que me hace interesante. ¿Es posible que la misma Europa nos imponga a los PICs 1 euro segunda velocidad? Pues no. Yo creo que no es posible que eso ocurra, porque eso va completamente contra los intereses alemanes. O sea, ¿para qué quiere Alemania que se salgan los países que son los que a ellos mismos les favorecen? Les favorecen porque son los que mantienen un tipo de cambio favorable a las empresas alemanas. O sea, no. Vale. O sea, para eso lo que hace Alemania es salirse directamente del euro. Espera, que me llaman para el teléfono fijo. Que no sé quién es. ¿Hola? Sí, es que me han llamado al teléfono fijo que no sé quién será, yo nunca contesto. Perdonad, es un imprevisto de los directos. Vale, pues yo creo que de la Unión Europea y el euro hemos dado un repaso bastante exhaustivo, aunque hay una pregunta sobre el Brexit que quisiera preguntarte. Es una pregunta de orden filosófico, fíjate. Claro, porque es que es verdad que, a ver, por el Brexit hubo muchos motivos. No controla la política migratoria. Luego, las pequeñas y medianas empresas que dicen estamos perjudicados por las directrices europeas, ¿no? Porque directrices, no sé si directrices es la palabra correcta, pero hay directivas para las patatas fritas, para las almohadas, para todo, ¿no? Luego a la izquierda que decía, es que si queremos otra política tenemos que salir de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, George Galloway no es sospechoso, es un derechista, es un político laborista escocés muy, muy antiimperialista, muy antisionista, pues que tenía un programa de televisión en RT, Russia Today de Inglaterra, e invitó a Nigel Farage y le dijo, mira, es que tenéis razón, o sea, los del UKIP tenéis razón en una cosa, si hay una política migratoria y si se ha de decidir quién entra, quién sale, en función de las necesidades, lo tenemos que decidir nosotros. ¿Tú qué opinas de eso? Vamos a ver, el tema de la migración es, desde luego, muy, muy complejo. Yo, desde luego, soy internacionalista. Soy de la izquierda internacionalista. O sea, creo que los privilegios que poblaciones de los países ricos pues son privilegios injustificados y que se basan sobre todo en la explotación de los recursos de los países pobres. En ese sentido, para mí lo que puede ser más injusto de todo es que haya una libertad en la circulación de mercancías y no la haya esa libertad no existe en la circulación de personas. Ten en cuenta que soy también ecosocialista. En ese sentido, creo que como nuestro consumo de recursos no es sostenible en el tiempo, tendría que haber una reducción fuerte del consumo de recursos en los países ricos
y un aumento del consumo de recursos en los países más pobres, para converger en una media que está muy por debajo de lo que es el consumo de un país como España. Teniendo en cuenta todo eso, es evidente que los shocks los shocks demográficos, los shocks de traslados de población, pues pueden ser muy difíciles de gestionar y lógicamente, si se levantaran a día de hoy las fronteras y se permitiera la libre circulación de población por todo el mundo, pues podríamos tener problemas graves para gestionar eso. Pero desde luego mi idea es que fuéramos a una situación en la que la circulación de personas fuera libre y hubiera políticas internacionales en que la igualdad entre los países fuera mucho mayor y que esa explotación de unos países por otros que existe hoy día pues desapareciera. Ya sé que todo esto es muy utópico, pero evidentemente si me preguntas a corto plazo si tiene que haber un control de los flujos de población, pues obviamente no se pueden levantar los controles de golpe, los controles de flujo de población, porque tendríamos problemas graves para gestionar eso probablemente. Pero en el medio plazo debería ser así, esa es mi opinión. Esto me recuerda a una experiencia que tuve hace poco. Pues en junio, sí, o mayo. Junio y mayo fueron las legislativas en Francia, que, bueno, no sé si sabes, pero los franceses tenemos circunscripciones del extranjero. Tenemos 11, me Sí. parece. Entonces tenemos una que es Portugal, España, Andorra y Mónaco. Entonces yo fui a ver al candidato del partido de Zemmour, porque tengo un amigo que está en ese partido y porque ha sido el único que tuvo la decencia de decir, aunque vivo en Portugal, voy a venir a Madrid para visitaros. Digo, vale, bien. Tío muy, muy majo, muy educado, y le dije, oye, pero tú del Franco Cefa, ¿qué opinas? Y me dijo, claro, que es que, quiero decirte que yo simpatizo con los soberanistas franceses, pero habla un poco lo que es la France-Afrique, ¿sabes lo que es eso, no? O sea, el imperialismo francés en África. Y Sí, digo, sí, sí, el franco CFA, que es un instrumento de neocolonialismo. sí, pues a lo que voy, la pregunta, me dice, hombre, como toda moneda plurinacional, acabará desapareciendo. Pero no puedo decir, y además dice, yo estoy en contra del euro, entonces por lógica debería decir que estoy en contra del franco CFA. Pero dijo, si yo digo que estoy en contra del franco CFA, voy a perder votos porque nos da muchas divisas. Ya, claro. Obviamente, el instrumento de explotación que es esa moneda, ¿no? Que creo recordar que está como en 11 o 12 países, ¿no? Una cosa así. Si no recuerdo mal, tú lo sabrás mejor que yo. Vamos, tampoco soy muy experto en ese tema, pero sí que sé que le provoca, que hace que Francia tenga unos ingresos sustanciales. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya la última pregunta sobre la Unión Europea, y luego vamos a hablar de otras cuestiones. Esta entrevista me está gustando. Claro, ¿tú qué opinión tienes acerca de los que dicen, vale, la Unión Europea nos impone esta política, lo que tenemos que hacer es conseguir otra Europa, una Europa social, ¿no? O una Europa de los trabajadores o una Europa socialdemócrata? Bueno, eh, ¿tú qué opinión tienes respecto a esa posición? Bueno, pues que desde luego quien crea que es capaz de conseguirlo, yo le alabo el objetivo, le deseo mucha suerte. Desde luego a mí no me van a encontrar en esa pelea porque creo que es imposible de conseguir. Creo que en el ADN de Europa está el neoliberalismo, que Europa solo tiene sentido, la Unión Europea solo tiene sentido porque favorece determinados intereses de unas determinadas élites empresariales y que especialmente el euro está diseñado para eso. Está diseñado para que haya una clase empresarial de los países más exportadores, sobre todo Alemania, pero también Austria, también tienes ahí Holanda, Bélgica, gente que se está enriqueciendo muchísimo de este diseño. Esa gente, si le planteas otra cosa, lo que va a querer es dinamitar tanto el euro como la Unión Europea. Entonces, claro, que les deseo mucha suerte porque cuando tengan a la gente que maneja los hilos
Si realmente llegáramos a un punto en que se vieran enfrentados a una reforma de la Unión Europea, del euro, en ese sentido, pues a lo mejor se encontraban algo muy desagradable, y es que esta gente dinamitaba la propia Unión Europea y el euro antes de consentir que se transformara en algo social o en algo progresista. Sí, pues estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la única alternativa es el Spexit, porque llevan 40 años, bueno, 43. ¿Por qué digo 43? Porque ese eslogan, cuando empezó, fue en el 79, que fueron las primeras elecciones europeas, ¿no? Entonces llevan 43 años diciendo que van a cambiar Europa y no solamente no lo consiguen, sino que va peor, ¿no? Va Pero peor. aparte es que hay una cosa que me cabrea bastante de algunas, bueno, no sé cómo llamarlo, partidos comunistas, en los que he estado además, que es que para decir que no se puede reformar Europa se van a la teoría de Lenin sobre el Estado burgués. No, tío, o sea, que es muy sencillo. Artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, que para modificar los tratados hace falta la unanimidad. Es que no tiene más misterio. Claro. Entonces, O sea, es algo totalmente blindado, igual que es en la Constitución española. Sí. Entonces, yo qué sé, si por ejemplo quieres derogar el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la libertad de circulación de capitales, o sea, que quieres evitar que las empresas puedan deslocalizar. Pues es que ahí no va a ser particularmente Alemania, es que los polacos, los rumanos, los eslovacos te van a decir, no, esto a mí no me beneficia. En fin, y más cosas, ¿eh? O sea, si quieres reformar, si quieres que haya una fiscalidad a nivel europeo progresiva, pues van a decir que no Malta, o van a decir que no Holanda. Irlanda, efectivamente, sí. En fin. Bueno, pues eso está abordado. Vamos a otra cuestión que yo creo que está enmarcada dentro del Spexit, aunque que está de alguna forma relacionada, pero es diferente, pues es la pertenencia de España a la OTAN. ¿Tú qué dirías sobre eso? Bueno, la OTAN es un instrumento de los Estados Unidos para mantener su poder neoimperialista, que empezó. O sea, Estados Unidos no es un imperio al uso, como pudieron ser, como han podido ser el imperio español, el inglés, el francés. Son imperios que se dedicaban directamente a saquear los estados colonizados, los estados que eran las poblaciones, los recursos naturales, para beneficiar a la metrópoli. Pues Estados Unidos en ese sentido pues no lo es, pues porque no se dedica directamente a tener un control económico, o sea, un control político sobre otros estados, salvo excepciones. O sea, ellos lo que tienen es un neocolonialismo, un colonialismo en que mantienen gobiernos títeres, gobiernos intervenidos, y que sobre todo lo que tienen también es un control económico sobre estos países. En América Latina se ve clarísimo, pero no solo en América Latina. Tú fíjate lo que ha pasado ahora con el continente europeo, cuando a Estados Unidos le ha interesado que cercar a Rusia en el tema de la guerra de Ucrania. Y Europa ha colaborado, o sea, no ha dicho prácticamente nada. Europa simplemente ha colaborado con las políticas estadounidenses, con la política exterior estadounidense. Se ha puesto al servicio de los intereses estadounidenses. Y la OTAN, pues es un instrumento para que Estados Unidos ejerza su poder neocolonial. Entonces, que España se pliegue a unos intereses foráneos que además no le favorecen, porque tú dime, ¿en qué le favorece a España pertenecer a la OTAN? A mí que me lo expliquen. ¿No sería España, no estaría mucho mejor siendo un país neutral, sin tener esos problemas con países que no pertenecen a la órbita de Estados Unidos? Pues estaríamos muchísimo mejor. Pero bueno, desde el año 53, en que Franco supeditó, o sea, su propia supervivencia política. O sea, Franco murió en la cama porque les interesó a los Estados Unidos y vendió el país a los Estados Unidos en los tratados del 53, con el fin de garantizar su propia supervivencia. Pues bueno, desde entonces seguimos igual. Hubo un señor que se llamó Adolfo Suárez, que se le ocurrió poner en duda mínimamente las condiciones en que Estados Unidos quería que España entrara en la OTAN,
y a este señor se lo cargaron directamente. O sea, a este señor le obligaron a renunciar y le obligaron a... Y el siguiente, su sucesor, que fue Leopoldo Calvo Sotelo, pues metió a España inmediatamente en la OTAN, que era el objetivo del entonces presidente Ronald Reagan. Sí, bueno, sí, ¿en qué nos beneficia? Es que, a ver, yo no creo que la OTAN se atreva a atacar, bueno, de momento, esperemos, la OTAN no se va a atrever a atacar frontalmente a Rusia, pero claro, si lo hiciera, entonces, ¿qué nos garantiza que no recibamos un misil termonuclear ruso en la base de Rota? O sea, no sé, pregunto. Nadie. O sea, ¿en qué nos beneficia? Y nosotros no estaríamos mucho mejor pudiendo comerciar con Rusia, pudiendo comerciar libremente, sin haber tenido el problema que hemos tenido con Argelia por culpa de los Estados Unidos también. Vamos, me pregunto. Sin tener que mandar. ¿Y qué hacemos nosotros? Un país que la inmensa mayoría de la población es pacifista, mandando armas a mansalva a Ucrania para que se maten unos con otros. Sí. O sea, y lo que más me duele es que un régimen abiertamente reaccionario, con ribetes incluso neonazis como es Ucrania, que Rusia desde luego a mí me parece un régimen político aborrecible, pero Ucrania no me parece mucho mejor, pues que resulta que está recibiendo la ayuda de todas las democracias occidentales, cuando esas mismas democracias, cuando aquí estábamos defendiendo la Segunda República, nos negaron todo tipo de ayuda y nos dejaron completamente vendidos a los poderes fascistas. Y ahora nosotros, ¿qué? Nosotros ahora estamos riéndole las gracias a esta misma gente que nos dejó abandonados. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece de una bajeza lo que está haciendo el gobierno español, que no tiene nombre. Sí, sí. Sí, porque, claro, eso lo decía otro día, bueno, un soberanista francés, pero de izquierdas, que se llama Kuzmanovic, que es de origen serbio. Es que, mira, vamos a ver, que con eso lo único que vas a conseguir es prolongar una guerra en la cual van a morir ucranianos. O sea, ya hay que buscar una salida negociada, o sea, a la guerra, ¿sabes? No sé qué opinas tú. Pues sí, obviamente ahí no cabe más postura que la negociación. O sea, esto lógicamente es una guerra de agresión por parte de Rusia. En las élites rusas han percibido que la política que estaba llevando a Estados Unidos en Ucrania era una agresión a sus intereses, que es la mentalidad de ellos, porque es una mentalidad tan imperialista por parte de estas élites rusas, y la reacción que tenían, que la única reacción que podían tener si querían mantener supervivencia política era no consentir eso. Pero es que Estados Unidos también lo sabía. ¿Cuál era la situación del régimen ruso? Estados Unidos no tenía tampoco unos intereses reales, no había ninguna necesidad de meter a Ucrania en la OTAN. ¿Qué necesidad había? Esto es algo que ha provocado, o sea, los Estados Unidos han provocado a conciencia a este régimen, que ya te digo que no es para nada de mi agrado, como es el régimen ruso, pero les han provocado a conciencia y sin ningún motivo real, porque no había ningún motivo geoestratégico que pudiera justificar, bueno, geoestratégico sí lo había, perdón, pero un motivo que pudiera beneficiar a la población ucraniana, que tú dijeras, ¿para qué quiere la población ucraniana estar en la OTAN? Ellos lo que quieren es tener democracia y tener libertad, no tener una pantomima de régimen democrático, que es lo que tenían. Y ahora mucho más, ahora es mucho peor de lo que era antes de la guerra. Sí, sí, a mí es que me da la sensación de que el establishment estadounidense, bueno, una parte del establishment, ya está actuando por puro dogmatismo, porque están anclados en un esquema de la Guerra Fría. Y de hecho, así es como yo interpreto el cisma, ¿no?, que hay en el establishment estadounidense, ¿no?, que es que hay gente que dice, no, ahora tenemos que centrarnos en China, que es nuestro principal enemigo, nuestro principal competidor. ¿Por qué te lo digo? Porque es que hasta un tío como Kissinger, Kissinger, dice que es un error lo de Ucrania. Sí. Estados Unidos, el problema que tiene ahora mismo es que para mantener sus privilegios necesita parar a las potencias emergentes. Y entonces eso es algo que el tiempo va contra ellos. Lógicamente, la demografía y la economía chinas están en contra totalmente de que Estados Unidos siga siendo la potencia dominante, pero no solo eso,
sino que tú tienes a otros muchos países que están ascendiendo con mucha fuerza. Estados Unidos cada vez va a ser más irrelevante, tiene ahora mismo no llega al 5% de la población mundial y cada vez tiene una proporción menor de la riqueza mundial, y esto pues es cuestión de tiempo que Estados Unidos pues tenga que ceder, pero ellos lo quieren prolongar lo más posible. ¿Por qué? Porque ese poder neocolonial de Estados Unidos, que se manifiesta también con la hegemonía del dólar, que hace que haya unos ingresos irregulares pero abultadísimos para los Estados Unidos, pues ellos quieren que esta situación continúe. Y lo que pasa es que en ese intento pueden hacer, que lo están haciendo con potencias nucleares, pueden poner en riesgo a toda la población mundial. Claro. Ese es el problema que tenemos. Sí. Bien, pues sobre la OTAN está muy claro. Luego, pues vamos a abordar ahora. Bueno, a ver, hay alguien que ha hecho una pregunta que en realidad ya le hemos contestado, pero bueno, yo por educación se la voy a mostrar. Señor D, en España, ¿cómo se puede hacer para sacar una constitución nueva en vez de reformar la que tenemos? Uy, pues eso, qué pregunta más buena. A mí la única que se me ocurre es la palabra prohibida, la que empieza por R y acaba por N. A ver, la que tiene 5 sílabas. Sí. Yo igual soy un ingenuo, pero yo creo que hay que intentar crear un bloque histórico, ¿no? Que consiga hacer 2/3 de Congreso y Senado. Sí, esa sería la... Pero date cuenta que la población española está sometida a tal lavado de cerebro que yo no me creo que 2/3 de los votantes vayan a apoyar un régimen abierto, o sea, el establecimiento de un gobierno abiertamente rupturista con la Constitución actual, o por lo menos eso ni en el corto ni en el medio plazo. Tendría que suceder un cataclismo para que tal cosa ocurriera, y bueno, ese cataclismo no está a la vista. O sea, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Muy bien. Pues ahora vamos a abordar las cuestiones ecológicas. Para mí también me parecen muy interesantes. Pero antes de hablar de mí mismo y de mi experiencia reciente, hablemos de tu pensamiento. Tú te defines como un ecosocialista. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, el socialismo, yo creo que no hace falta que hablemos de lo que es, ¿no? Que que cree en la igualdad de todos los seres humanos, que tiene que haber un régimen político que favorezca esa igualdad de oportunidades, no necesariamente el socialismo, tal y como yo lo concibo, no necesariamente tiene que ser contrario a toda propiedad privada, sí, desde luego a la gran propiedad privada, por supuesto. Es un régimen que tiene que creer sobre todo en esa igualdad de oportunidades para todo el mundo, que todo el mundo tiene que tener, que el campo de juego tiene que estar igualado, que no puede estar cuesta arriba para los más desfavorecidos, como pasa ahora. ¿Y eco por qué? Pues porque tenemos que ser conscientes de los límites, que vivimos en una esfera, que vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, con recursos que deben ser preservados para generaciones futuras, que no tenemos que pensar en nosotros mismos, que es lo que hacemos ahora mismo. O sea, estamos consumiendo como si no fueran a venir generaciones y generaciones detrás de nosotros. Unos recursos limitados y unos recursos que harán falta. Estamos consumiendo la capacidad de carga de la biosfera. Estamos contaminando. Y ya lo peor de todo, pues estamos generando una cantidad de residuos que se están acumulando en la atmósfera y que están provocando pues, el cambio climático al que estamos sometidos en estos momentos, y que puede hacer que cambie todo en las próximas décadas, con las incertidumbres que tenemos sobre cuál va a ser la magnitud de ese cambio, pero que desde luego cada vez parece más posible que ese cambio sea drástico y que nos ponga en gravísimos aprietos, pues como propios seres humanos, como civilización. Entonces, por eso me defino como ecosocialista. Vale, pues ahora vamos a hablar del cambio climático, si te parece bien. Vamos a ver, en este canal lo que se hace es dar la palabra. Aquel que luego en un futuro quiera negar el cambio climático provocado por el hombre, pues, si tiene cosas interesantes que aportar sobre la Unión Europea, el euro y la OTAN, pues podrá expresarse. Lo que pasa es que yo sí que he observado
que la gente más seria en lo que respecta a las cuestiones de soberanía española, es decir, Unión Europea y euro, pues no son negacionistas. Eso es lo que he observado. Y yo en el pasado he leído literatura negacionista y tampoco me interesa mucho por los que sí dicen que el cambio climático provocado por el hombre existe, sobre todo cuando yo me he dado cuenta de una cosa, es que, vamos a ver, es que, no sé si si lo sabéis, no sé si tú lo sabes, yo soy autor de un libro que se llama En defensa del pueblo chino, entonces yo durante un tiempo me estuve interesando mucho por China. Los chinos, o sea, el presidente Xi Jinping, no niega el cambio climático. No sé, entonces, y la inmensa mayoría de jefes de Estado del mundo. Entonces, todos forman parte de una gran conspiración. Y los chinos incluso te dicen, no, pues para 2030 alcanzamos el pico de emisión de carbono y 2060 alcanzamos la neutralidad. Entonces, bueno, mi pregunta es sencilla. ¿Existe el cambio climático provocado por el hombre? Y así, de forma muy resumida, ¿cómo se produce? Vamos a ver, que existe, no es que lo diga yo, es que lo dice el consenso científico. O sea, si tú te vas si alguien tiene interés en ver las publicaciones científicas que hay al respecto, el consenso de la gente que sabe de esto de verdad y que publica sobre esto, pues es aplastante, en que el cambio climático originado por la actividad humana existe. Las evidencias, como te digo, son aplastantes. Los mecanismos por los que se produce, pues son muy conocidos. Existen una serie de gases que se llaman gases de efecto invernadero, que cuando estos gases aumentan su concentración en la atmósfera, hacen que se retenga mayor cantidad de radiación infrarroja en la biosfera, en la atmósfera terrestre, que aumente la cantidad, el flujo de energía, o sea, la cantidad de energía que se mantiene en la atmósfera terrestre aumente, y eso hace que aumente la temperatura, como es lógico, al emitirse menor cantidad de radiación infrarroja, que es la radiación, la radiación del calor. O sea, tú cuando acercas, por ejemplo, la mano a una taza caliente, no te hace falta tocarla para saber que está caliente. Tú puedes percibir que esa taza está caliente, si está suficientemente caliente. Eso es radiación infrarroja. Pues esos gases de efecto invernadero hacen que menor cantidad de esa radiación infrarroja escape al espacio exterior. Los gases el principal de ellos es el vapor de agua, que tampoco la actividad humana ahora mismo lo está incrementando de forma muy drástica, y luego los que sí que se están incrementando de forma drástica son otros muy importantes, como son el dióxido de carbono y el metano, entre otros. Pero vamos, estos son, digamos, los dos fundamentales. El dióxido de carbono, hemos pasado de tener concentraciones de 280 partes por millón aproximadamente, y ahora estamos ya aproximadamente en 420 partes por millón. Este incremento, que como cualquiera entre 280 y 420, pues cualquiera puede ver que es muy sustancial, pues hace que una parte mayor de esa emisión infrarroja pues quede dentro de la atmósfera y aumente la temperatura. El segundo gas mucho más potente es el metano, pero su concentración también es mucho menor y por tanto su efecto es menor, por lo menos a día de hoy. El dióxido de carbono, ese aumento está provocado sobre todo por la combustión de los combustibles fósiles. Vale. O sea, gasolina, queroseno, diésel, carbón, gas. O sea, eso son reacciones químicas conocidísimas, son lo que se llaman reacciones exotérmicas, que tú quemas esto, provocas una energía que luego nosotros utilizamos para todo lo que necesitamos, pues para transporte, para procesos industriales, para calentarnos, etcétera. Pero como subproducto tenemos vapor de agua y tenemos también el dióxido de carbono, que se va acumulando en la atmósfera
como digo, este aumento de unas 140 partes por millón a día de hoy, pues es el que ha provocado casi en su totalidad no, pero en su mayor parte este incremento de temperaturas que hemos tenido desde la era preindustrial hasta ahora. Estamos aproximadamente ahora mismo en 1,1 grados centígrados. Ahora mismo también el problema que tenemos es que las emisiones de gases de efecto invernadero están en máximos y a pesar de todos los deseos por parte de muchos gobiernos, de toda la propaganda en el sentido de, pues siguen en niveles máximos y siguen aumentando. Desgraciadamente, el año 2022 probablemente sea el año de mayores emisiones de gases de efecto invernadero desde que tenemos datos y, por supuesto, desde siempre. Entonces, la situación es muy preocupante. ¿Por qué? Porque este cambio climático está haciendo que el clima, los patrones climáticos de la Tierra, se alteren gravemente. Está provocando mayores sequías, está haciendo que las olas de calor afecten a la agricultura, está haciendo que la propia vida de los seres humanos en ciertas regiones sea más difícil. En otras, por supuesto, que lo es más fácil, como pasa en ciertas regiones de latitudes muy altas, como partes de Rusia, países nórdicos, Canadá. Pues en esas zonas, pues probablemente en algunas de ellas, no en todas, pero también sea favorable, pero no compensa ni mucho menos lo que está perjudicando en las zonas que están en latitudes más bajas, especialmente todo lo que está unos grados al norte y al sur del paralelo 45, que es donde se concentra la mayor parte de la población mundial. Entonces, en esa situación, el problema sobre todo que tenemos es que hay una serie de bucles que están realimentando el cambio climático, como puede ser la disminución del albedo por desaparición de glaciares, la saturación de la capacidad de absorción de los océanos, que hacen que esa amortiguación que ha habido del aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero, pues ya haya llegado a su límite y aumente cada vez más deprisa. La saturación también de la capacidad de absorción de las plantas, ese efecto de fertilización que tiene el aumento del CO2, el que en un principio tiene como efecto un aumento de la biomasa y también un cierto control del aumento de los gases de efecto invernadero. También hay indicios de que está llegando a su límite, con lo cual también ahí tendríamos otro límite con el cual habríamos tocado. Y bueno, estoy haciendo un repaso somero, porque hay bastantes más, pero el peor de todos, que es el aumento de las emisiones de metano que está acumulado en los fondos marinos y en las zonas árticas por el derretimiento del permafrost, que es una capa de tierra que hay congelada, que contiene bastante metano. El derretimiento de este permafrost lo peor de todo es que puede provocar, si esto realmente se confirma que empieza a pasar, y hay algunos indicios de que está empezando a pasar, pues que haya un incremento descontrolado de las concentraciones de metano en la atmósfera que haría aumentar mucho más deprisa todavía la temperatura. La experiencia que tenemos que nos dice la geología de lo que ha ocurrido en épocas anteriores, la última fue en el límite entre el Paleoceno y el Eoceno, de esto hace 55 millones de años, que aumentó la temperatura de la Tierra 6 grados centígrados. La hipótesis que se baraja ahora, la más probable, es que eso ocurriera por una desestabilización del metano de los fondos oceánicos. Que también hay otras hipótesis como que no están descartadas del todo, como pudieran ser un vulcanismo extremo durante esa época, pero bueno, la que probablemente sea la que se baraja con más probabilidad es la desestabilización del metano de los fondos oceánicos. Pues ¿qué provocó? Pues fue enormes problemas en los ecosistemas. O sea, provocó la extinción de numerosas especies marinas, provocó la extinción de otras muchas especies también en tierra y también provocó la proliferación de otras, o sea, benefició a otras. El problema que tenemos nosotros es que ante un aumento descontrolado de las temperaturas como este y muy rápido, porque estamos hablando que a lo mejor sucedería
en unas cuantas décadas, pueden ser ya estamos hablando de 3 grados centígrados para fin de siglo, pero si se desatan todos estos bucles de realimentación, en muy poquitas décadas más podríamos llegar a esos 6 grados centígrados, pues nuestra capacidad de reacción y la capacidad de reacción de todo nuestro sistema de producción de alimentos, pues muy probablemente se vería muy comprometida, ¿eh? Y nadie garantiza que fuéramos capaces de gestionar esto para mantener algo mínimamente parecido a lo que es nuestro modo de vida actual. O sea, estamos en una situación muy, muy peligrosa y por eso, con un principio de precaución mínimo, aunque no tenemos evidencias totales 100% de que esto vaya a ocurrir, pero sí que hay muchas evidencias de que es muy probable que ocurra, por eso es por lo que hay que mantener ese principio de precaución y tratar de reducir ese calentamiento del planeta dentro de los límites que se pueda, pero nos estamos encontrando con muchos problemas, porque es que no es nada fácil prescindir de los combustibles fósiles. Cuando digo nada fácil, es nada. Es decir, las renovables, por mucha propaganda que les estamos haciendo, o las promesas de energía nuclear, de reactores basados en torio, de energía termonuclear, pues no dejan más que son solo promesas. Las renovables son muy dependientes de los combustibles fósiles a día de hoy. No podemos estabilizar, no tenemos diseñado nuestro sistema productivo ni el sistema de transporte para poder utilizar la energía que producen las renovables, que es electricidad, no está adaptado a ello, ni las renovables tienen ahora mismo una posibilidad de desplegarse en el tamaño, o sea, en la magnitud tan grande que requieren. Por ejemplo, la energía nuclear en los años 60 se desplegó, del siglo pasado, se desplegó mucho más rápido de lo que ahora se están desplegando las renovables. Tenemos unos problemas gravísimos de materiales, tenemos problemas de intermitencias que no sabemos gestionar bien y problemas para convertir esa electricidad en algo que nos sea útil para el transporte o que nos sea útil para diferentes procesos productivos. Es decir, la verdad es que nos enfrentamos a una problemática gravísima con el cambio climático a día de hoy y no tenemos la solución aún. Y no sé si la llegaremos a tener. Vale. Vale. Tengo dos preguntas. Una es sobre la energía nuclear y luego a ver si puedo responder algunos argumentos de los negacionistas. Pero creo que es que primero tengo que hacer la pregunta sobre la energía nuclear porque, a ver, yo he deducido, igual me equivoco, que eres crítico porque, claro, dices una cosa que es cierta, que lo del torio es un futurible, ¿no? El compañero Carlos García Hernández, que trajimos aquí, está a favor de la energía nuclear con torio. Yo soy un firme partidario de la energía nuclear, incluso con uranio. De hecho, algún día escribí un artículo sobre eso que será publicado en una revista. ¿Tú no crees que eso puede ser la solución? Vamos a ver, ten en cuenta que a finales de los años 70, a mediados de los 90 llegamos a producir el 18% de la electricidad mundial con reactores de fisión por uranio. Hay algunos por plutonio, pero la mayoría eran por uranio. Esto, 20 años después, era el 10%. Con todos los reactores que están previstos, como mucho, en 10 años más vamos a llegar al 12%. La energía nuclear, desgraciadamente, tiene varios problemas. El primero es que produce electricidad solo. Y nosotros no solo necesitamos electricidad. No tiene el problema de las intermitencias que tienen las renovables, como es lógico, pero el uranio pues no es ilimitado ni remotamente. O sea, las reservas de uranio no son suficientes como para poder mantener en marcha todo nuestro sistema económico mundial solo con uranio. Es que no lo son. O sea, eso son matemáticas puras, o sea, simplemente son unas operaciones matemáticas para saber que esto es así. Por otra parte,
pues están los conocidos problemas de gestión de residuos y los conocidos problemas de los accidentes. O sea, las centrales nucleares, pues a pesar de que tienen sistemas redundantes de seguridad, como no puede ser de otra manera, pues a pesar de eso, pues han llegado a tener problemas. Hemos visto problemas, tenemos la de el peor de todos fue Chernóbil, pero también tuvimos Fukushima, que fue un problema grave, y tuvimos también el de la isla de las 3 millas en los años 70 en Estados Unidos. Eso, desde luego, ha hecho que se tenga muchísimo cuidado a la hora de implementar masivamente la energía nuclear. Ten en cuenta que en los años 50 del siglo pasado se pensaba en coches propulsados, en automóviles propulsados por mini reactores, se pensaba en satélites propulsados por energía nuclear. La energía nuclear se pensaba incluso en pequeños reactores que alimentaran incluso edificios o barrios de residenciales. Todo eso se tuvo que abandonar, pues porque los sistemas de seguridad para las centrales nucleares son tan sumamente complejos para garantizar, por lo menos minimizar el que aparezcan accidentes, que no se pueden hacer a pequeña escala. Bueno, eso es inviable. Claro, tienen que ser reactores a gran escala porque tienen que ser grandes para poder mantener esos sistemas de seguridad. Ya te digo que el principal problema que veo es la escasez de uranio y luego el torio, que realmente es mucho más abundante que el uranio, pero tiene el mismo problema, que produce electricidad, y luego también tenemos otro problema, que es que no está probado a gran escala en ningún lado. O sea, el torio solo se ha probado a pequeña escala y no tenemos reactores comerciales ahora mismo, grandes reactores comerciales montados para funcionar con torio. Estaría por ver los problemas que teníamos si se tratara de implementar el torio los reactores por torio de forma masiva. Yo no soy un experto en esto, pero soy muy escéptico de que esto sea viable. Ojalá lo fuera, pero soy muy escéptico. Vale. Y luego la gran esperanza, que es la energía termonuclear, los reactores de fusión nuclear, pues ahí estamos. Estamos desde la bomba de hidrógeno, que creo que fue, si no me equivoco, en el año 49 o por ahí, ¿no? No, corrígeme si me equivoco. Pues estamos hablando de los reactores termonucleares y los reactores de fusión y, vamos, 70 años después seguimos igual. O sea, sé que sí, de vez en cuando salen noticias, que se ha avanzado, que se ha mantenido, que se ha logrado mantener durante no sé cuánto tiempo un reactor produciendo más energía de la que consume, pero los reactores le pasa un poco lo que al torio, pero todavía más lejos. Que los reactores comerciales ni están ni se los espera. Entonces, el tema de la nuclear, ya te digo que veo varios problemas. El problema de la gestión de residuos, que no está resuelta, el problema de la escasez de materiales fisionables y luego el problema que está más resuelto, que es el de los accidentes, pues que bueno, tú ten en cuenta que si ahora mismo no tengo el número de cuántos reactores nucleares hay, son varios miles, pocos miles, pero hay unos andan por ahí. Pero tú imagínate que en lugar de eso alimentáramos todas las necesidades energéticas de la humanidad con reactores nucleares. O sea, estaríamos... un reactor nuclear, desde luego, tampoco está... es algo terriblemente expuesto a situaciones de guerra, a ataques terroristas. O sea, el accidente que puede... Tú imagínate que eso se comentó durante el 11S, los atentados terroristas, que se hubieran estrellado el avión, en lugar de estrellarlo contra el Pentágono, lo hubieran estrellado contra una central nuclear, hubieran vuelto inhabitable buena parte del este de Estados Unidos. Ahí, lo que pasa es que no lo planificaron así. O sea, son riesgos que existen y si tú haces que proliferen muchísimo más los reactores, pues inevitablemente ese riesgo aumenta. Tú imagínate en países con una inestabilidad política grande que se alimentaran solo de energía nuclear, el peligro que puede suponer eso. Sí, no lo había pensado eso. Tetsuo, aquí nos hace una pregunta. Buenas tardes. Una consulta de futuro en el proyecto ITER. ¿Será la solución para obtener energía?
Vamos a ver, sería maravilloso, desde luego, que se consiguiera finalmente que estos reactores de fusión nuclear funcionaran con problemas de seguridad que existen, pero siguen existiendo problemas de residuos nucleares, aunque mucho menos que los de fisión. Pero yo la dificultad que encuentro es que, a pesar de que ya se han invertido más de 100.000 millones de dólares en reactores de fusión nuclear desde que empezaron las inversiones, pues seguimos sin tener un reactor de fusión nuclear funcionando. Entonces, es que soy muy escéptico y ojalá algún día funcionen, pero lo veo complicado, ¿eh? No lo veo fácil en el corto ni en el medio plazo. Vale, bueno, pues no nos queda mucho, pero quisiera abordar unas cuestiones más relativas al cambio climático. ¿Sabes qué pasa bueno, no sé si todos, pero con gran parte de los negacionistas del cambio climático? Claro, que tú puedes ser negacionista con buenos argumentos o con malos argumentos. Yo me refiero a los que usan malos argumentos. Claro, que te dicen que es una conspiración, en realidad. Claro, porque es que ellos creen que las leyes de las ciencias sociales se aplican a las ciencias exactas. Y eso es falso. Eso lo he vivido yo durante la pandemia. Yo he Así estado, pues, eso me interesa. Dime cómo, pues mira, explícame pues un mira, poco más esto. en Red MMT estamos confrontados a eso todos los días. Hay un interés político o de clase en que se difunda la teoría monetaria moderna o el neoliberalismo. No hay ningún interés de izquierdas o de derechas en decir que E igual a mc2 al cuadrado. Pues Sí, con sí, las te ciencias entiendo. exactas es lo mismo. O sea, es decir, claro que la ciencia que se puede corromper, que es corrompible, pero es que, claro, el consenso científico dice que hay un cambio climático provocado por el hombre. Entonces, claro, lo que ellos plantean significaría que están todos comprados por el lobby de las energías verdes no, vamos, que hay varias teorías de la conspiración, ¿no? Pero es eso, ¿no? Bueno, yo lo he vivido sobre todo durante la pandemia, claro, es que en Francia hubo un charlatán, un tal profesor Raoult, que era premio Nobel, que vendió un remedio milagroso que era mentira, que no funcionaba, que era la hidroxicloroquina, que bueno, entonces Venezuela empezó a importar hidroxicloroquina, Trump y Bolsonaro empezaron a difundir que ese remedio funcionaba, tal. Y los que estaban en contra eran porque estaban comprados por el lobby de las farmacéuticas que no quieren colar vacuna, ¿no? Entonces a eso me refiero. Que, Ya te entiendo. en cambio, en economía sí que hay un interés en defender una cierta teoría o ideología, mejor dicho. Pero es que, no, es que las ciencias exactas no, es que, decir, si el consenso científico dice que la hidroxicloroquina o la ivermectina no funciona, es que Claro. no les compran Sí, con sí. dinero. Es que Claro, no se tú puede date comprar con cuenta que cuando trabajamos en los límites del conocimiento, sí que pueden existir estudios financiados que te digan para que tú saques unos resultados que vayan pues más a favor de los intereses de a lo mejor de una empresa que vende un medicamento, por ejemplo. Eso puede ocurrir cuando trabajas en el límite del conocimiento científico. Pero cuando ya son conocimientos muy establecidos, Claro. como es en el caso del cambio climático, eso ya no pasa. O sea, es decir, o sea, tú no puedes ahora mismo, no puedes coger una empresa y decir, no, es que resulta la energía, la fórmula de la energía, que de la energía cinética, que es un medio de AT cuadrado, pues resulta que no, que eso es mentira. Y resulta que yo tengo aquí, financio un estudio para que diga que eso es mentira. Pues lógicamente eso no puede pasar. O para que diga una ciencia que diga, no, es que ahora las leyes de la entropía yo voy a coger y voy a financiar un estudio que diga que son falsos. Pues tampoco pasa eso, ¿sabes? O que te diga, no, que el ciclo de Krebs en los seres vivos, pues resulta que es mentira, que no existe. Pues tampoco te va a pasar eso. Sin embargo, si tú estás en lo que es el límite del conocimiento científico, es decir, que sale un nuevo fármaco,
por ejemplo, pues sí que puede haber un interés que maximice los beneficios de ese fármaco y que minimice los perjuicios. Es decir, pero que digamos que eso también forma parte de lo que es el progreso de la ciencia. Luego pasarán unos años y si ese fármaco tiene bastante éxito, pues saldrán estudios independientes que te dirán que no, que resulta que esos supuestos beneficios no eran tantos y que los perjuicios son más. Y ese fármaco pues caerá en desprestigio porque el sistema de ciencia funciona así. Pero bueno, pero estas anécdotas que ocurren en casos puntuales y muy en el límite del conocimiento, pues hay gente, estos conspiracionistas, pues lo sacan de ello como que si fuera la norma general y claro, no es así, ni mucho menos. O sea, lo que son las ciencias duras, pues el conocimiento establecido, pues es un conocimiento bastante sólido. Es muy raro que algo que está establecido desde hace años y que coinciden muchos estudios en ese sentido, pues se compruebe que es mentira. Es algo que no es que no haya pasado nunca, porque sí que ha pasado, pero es muy, muy raro que ocurra. O sea, el último caso que hemos tenido es, por ejemplo, que han publicado un estudio en que para la principal teoría que había sobre cómo se produce la enfermedad de Alzheimer, que eran los acúmulos de beta-amiloide, pues resulta que ya no está tan claro que sea por eso. Cuando llevábamos con esa hipótesis que era la principal que se barajaba desde hace ya un par de décadas. Pues bueno, ahora se harán muchos estudios para comprobar si es cierto o no y se reafirmará la hipótesis de la beta-amiloide o bien se desmentirá. Pero bueno, es como progresa la ciencia, ¿sabes? Bien, pues nos quedan ya pocas preguntas. Sí, yo voy a hacer, creo que la última ya. Que la última que son dos, si mal no recuerdo. A ver, no vamos a examinar en profundidad todos los argumentos que dan en contra de la tesis del cambio climático. De hecho, para eso tengo otro directo previsto con un compañero de red MMT. Pero una cosa que hay que decir primero es que hay un sesgo importante que creo que interviene mucho, es que creer que el cambio climático, no es que no exista, es que es natural, es muy reconfortante. Es muy reconfortante creer en eso. Por eso creo que ese sesgo interviene a la hora de optar por una u otra tesis. Pero, básicamente lo que dicen son dos argumentos. Hay más, hay muchísimos, pero hay dos argumentos en boga que son: los cambios climáticos han ocurrido durante la historia, es decir, durante la Edad Media, por ejemplo, la temperatura había aumentado de tal manera que se podía cultivar la vid en el sur de Inglaterra, ¿de acuerdo? Ese es un argumento. Y otro argumento que lo he oído de gente más o menos magufa, que es que en realidad la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera es ridícula, ¿no? Entonces, eso no justificaría que haya un cambio climático. ¿Qué dices tú frente a eso? Vamos a verlos. Tenemos oscilaciones climáticas, que esas son muy conocidas, que han existido. El clima se desestabilizó hace unos millones de años se desestabilizó el clima y empezó la época de las eras glaciares. Todavía hay muchas hipótesis que barajan por qué ocurrió esto. Desde entonces, pues hemos tenido ciclos de mucho más frío y ciclos de mucho más calor. Ahora estábamos pasando por un ciclo de calor hasta que empezó el derretimiento, la última época glaciar acabó hace aproximadamente 12.000 años y desde entonces el clima se fue calentando, se derritieron buena parte de los casquetes polares, subió el nivel del mar, la temperatura aumentó en unos grados centígrados hasta llegar a una más o menos estabilidad que comenzó hace aproximadamente 2.000-3.000 años.
Desde entonces se fue manteniendo con diversas oscilaciones que fueron muchas veces regionales, como esta que comenta la gente que dice que se cultivaba la vid en la Edad Media, que es cierto, en el sur de Inglaterra, pero eso eran oscilaciones regionales, o la pequeña edad de hielo, que también fue una oscilación regional, hasta que llegamos al inicio de la era industrial, empezaron las emisiones de gases de efecto invernadero y a partir de finales del siglo XIX empezó muy poquito a poco, pero luego cada vez más deprisa, empezó el calentamiento, porque ya no era un calentamiento regional como pudo ocurrir en esa época medieval, ese óptimo medieval en que se cultivaba vid en el sur de Inglaterra, sino que ya ha sido global este calentamiento, mucho más rápido en los polos, pero también ha sucedido en el Ecuador y en todas las zonas del planeta están más calientes a día de hoy que que en la era preindustrial. Y tenemos datos muy fiables de temperatura en amplias regiones del globo desde finales del siglo XIX y desde luego tenemos datos globales sumamente fiables desde hace ya más de 50 años. Entonces, que ese calentamiento ha sucedido y que ha sido global y que es la primera vez que pasa desde que se derritieron los casquetes polares, pues eso es que es conocimiento, como digo, establecido. O sea, eso no se puede discutir. Que la causa son los gases de efecto invernadero, pues es que también hay un consenso tremendo. A quien dice que, porque se sabe cuánto influye la órbita terrestre, las variaciones en el brillo solar, todos esos efectos se conocen y descontando todos esos efectos, la gran mayoría del calentamiento que tenemos pues es por lo que se llama forzamiento radiativo. Es decir, el cómo es el nombre que le dan a cómo la atmósfera retiene más calor que no escapa al espacio exterior debido a ese aumento de gases de efecto invernadero, que comentan que la cantidad de CO2 es muy pequeña como para justificar que haya un cambio climático. Bueno, es que eso es física. O sea, eso se sabe. O sea, es que cualquier físico que conozca la capacidad de absorción del infrarrojo del CO2 puede hacer un cálculo y decirte que ante un aumento X de la concentración de CO2 en la atmósfera, qué cantidad de calor va a permanecer en la atmósfera extra sobre el que permanecía con la concentración anterior. Y la respuesta es que esos cálculos teóricos coinciden prácticamente con lo que estamos observando. Entonces, digamos que todo esto responde, esos comentarios pues, son de personas que no tienen ese conocimiento de cómo funciona, cómo se comportan moléculas de gases de efecto invernadero como el CO2 en relación a las emisiones de rayos infrarrojos de radiación infrarroja por parte de la superficie terrestre. Eso es ni más ni menos. Eso yo que sé. Que no se puede decir mucho más. Que yo le diría a esa gente que lo que tiene que hacer es confiar más en quienes saben de esto de verdad. Sí, pero eso es un sesgo que voy a hablar de ello en el próximo artículo, voy a publicar, espero para septiembre, un sesgo cognitivo conocido que se llama el síndrome de Dunning-Kruger. Sí. Sí, lo conozco. Bueno, vale, pues creo que ya lo podemos dejar aquí. Último comentario. Los psicólogos, o algunos, por lo menos dicen, mira, lo que hay que hacer es no preocuparse, sino ocuparse. O sea, no sé si lo he hecho bien. ¿Sabes? Lo que hay que hacer no es preocuparse, sino ocuparse. Pero eso ya lo decía Voltaire en Cándido. Sí, Voltaire. Pues, sí, pues no lo sabía. Yo no lo sabía. Y eso que Voltaire es de mi país. Pero bueno. Yo lo que pienso es que, mira, si somos tan gilipollas de destruir nuestra propia existencia, pues nos hundimos todos juntos en el barco. Pero mientras tanto, yo lo que digo es busquemos soluciones para minimizar los daños. Yo no tengo nada más que añadir. Mira, pues este canal va dirigido a los españoles, o no españoles, pero principalmente españoles, de izquierdas, del centro o conservadores, ateos, creyentes, que desean una vida mejor para la mayoría,
social y un mundo más habitable. O sea, te dejo ya pues unas últimas palabras para que digas lo que quieras. Pues muchas gracias, Alex, por darme la oportunidad de esta entrevista, que la verdad es que ha sido súper agradable, muy instructiva. Para mí también, todos tus comentarios, tus preguntas han sido sumamente interesantes y la verdad es que me han ayudado también a mí mucho a reflexionar sobre estos temas y a reorganizar pensamientos y conocimiento, que siempre está muy bien, porque estos, a pesar de que hablamos en nuestro podcast muchas veces de estos temas, pero siempre está bien tener de vez en cuando el papel de entrevistado en lugar del de entrevistador. Es más difícil el de entrevistado, aunque el de entrevistar muchas veces también es complicado, ¿eh? Sí, sí. Sí, hoy he descubierto cómo se hace lo de mostrar los comentarios del chat, pero bueno, no es difícil, no es difícil. Bueno, pues aquí nos despedimos. Agradecemos mucho a Juan Carlos Barba por haber aceptado nuestra invitación y no es descartable que vuelva si, por ejemplo, un día hacemos un coloquio sobre energía nuclear con Carlos García Hernández, por ejemplo, pues una idea, o un debate entre un negacionista y un afirmacionista, si se puede llamar así. Y poco más que añadir, informar que el próximo directo que hagamos con alguien, bueno, primero vamos a hacer un coloquio con Daniel Estrada, que es el colaborador del otro colaborador de este canal, sobre el significado o el sentido de la dicotomía izquierda-derecha en la época de hoy. Y para finales de mes tenemos pensado entrevistar al economista francés Charles-Henri Gallois. Pues nada más, muy buenos días o muy buenas tardes a todos y a todas y hasta el próximo vídeo.